Bueno, como acá hay 4 proposiciones, puse acá 16 filas. La primera columna pondremos 8 verdaderos y 8 falsos. Otro verdadero, luego otro verdadero, hasta completar 8 filas con verdadero. Ahí se concluyen los verdaderos y ahora hacemos 8 falsos hasta que terminen las filas. Ahí entonces se completa la primera columna con 8 verdaderos y 8 falsos. Ahora se pone la mitad de los verdaderos y la mitad de los falsos que estaba anteriormente. Será ahora 4 verdaderos y 4 falsos, 4 verdaderos y 4 falsos, hasta completar todas las filas con verdadero y falso. Después se pone nuevamente la mitad de la columna anterior, que sería 2 verdaderos, 2 falsos, y así sucesivamente hasta concluir todas las filas. Y por último se pone verdadero y falso, pero ahora de forma intercalada. Y de esa manera concluiremos las 4 columnas de cada preposición con verdadero y falso. Luego dice el primer planteamiento, P condicional Q. La regla de la condicional es que será falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falsa. Si no es verdadero y falso, va a ser verdadero siempre. Y comenzamos a colocar en Excel. Primero pondremos el es igual. Luego se pone sí. Luego se abre 2 paréntesis. Dentro de esos paréntesis vamos a poner el primer verdadero, que está en la columna B, fila 3. Entonces ponemos entre paréntesis B3 es igual, luego entre comillas, verdadero, que es B corta, se cierran nuevamente las comillas. Luego se pone un signo de multiplicación. Luego ponemos una y, que es la conjunción. Luego se pone otro paréntesis nuevamente. Y vemos ahora en qué columna y en qué fila está el verdadero. Está en la columna C y en la fila 3. Entonces ponemos C3 es igual, entre paréntesis, ahora pondremos en vez de verdadero, ponemos falso, F, y cerrar comillas. Cerrar paréntesis, punto y coma. Luego entre comillas nuevamente, falso, y entre comillas nuevamente verdadero. Acá lo que hicimos es que si el primero es verdadero y el segundo es falso, va a ser falso. Pero si es otra forma, o sea, si es verdadero, verdadero, falso, falso o falso, verdadero,
entonces va a ser siempre verdadero. La única forma que va a salir falso va a ser entonces siendo verdadero y falso. Luego ponemos enter, apretamos enter. Y vemos si sale o no. A ver, ahí, sí, sale verdadero porque era verdadero y verdadero. Luego vemos que sale una crucita y deslizamos hasta la última fila y sale el resultado completo. Vemos si está bien, sale todo verdadero, verdadero, verdadero y falso, falso, verdadero y falso, falso, verdadero y falso, falso, verdadero y falso, falso. Y todos los demás, la primera columna comienza con falso, es decir, entonces que va a salir obviamente verdadero. Luego debemos negar todo lo que está en la proposición A, que reemplazamos la proposición P condicional Q por A para que sea menos extenso. Negación de A sería negar todo lo que está en la columna F, desde la fila 3 hasta la fila 18. Negación sería de poner de verdadero a falso y de falso a verdadero. Cambiar sus valores sería. Entonces ponemos como encontraremos para la negación. Primeramente se pone es igual y sí, como anteriormente ya habíamos hecho. Luego ponemos entre paréntesis, ponemos la columna F, fila 3. Entonces sí, F3 es igual, entre comillas ponemos F corta, que es verdadero. Si lo que está en fila está con una F, fila 3, es verdadero, entonces ponemos punto y coma, entre comillas nuevamente es falso. O sea que si es verdadero va a cambiar a falso. Punto y coma, verdadero, entre comillas nuevamente. Entonces ahí va a cambiar directamente. Va a cambiar directamente de verdadero a falso y de falso a verdadero. Luego ponemos enter y sale el resultado. Luego vemos la crucita que sale nuevamente y arrastramos hasta la última fila de la tabla. Y como vemos, todo lo que estaba en falso se convirtió en verdadero y todo lo que estaba verdadero se convirtió en falso. De esta forma podemos ver que está correcta nuevamente. Luego vemos lo que está en la columna H, fila 2, que dice S, conjunción R. La regla de la conjunción es que solamente va a ser verdadero si ambas preposiciones son verdaderas y será falso en caso contrario. Entonces vamos a ver la columna E primeramente y luego la columna D, porque así dice el planteamiento. S y R. Entonces hacemos nuevamente es igual, sí nuevamente, luego abrimos el paréntesis, un paréntesis, otro paréntesis, está en la columna E, fila 3, entonces ponemos E3 es igual a, entre comillas, B corta, cerrar comillas. Vamos entonces luego a cerrar paréntesis y ponemos I, abrimos otro paréntesis, R, o sea, sería la columna de fila 3, sería la preposición que está en la columna de fila 3. Si D3 es igual a verdadero entre comillas, cerrar paréntesis,
punto y coma, entre comillas nuevamente, verdadero. Cerramos comillas y punto y coma nuevamente y abrimos otra vez comilla y ponemos F y cerramos la comilla y cerramos el paréntesis. Luego enter, sale verdadero. Entonces vemos la columna E, fila 3 y la columna D, fila 2, fila 3 también. Y vemos que son ambos verdaderos. Entonces sale el resultado verdadero, arrastramos y vemos todo el resultado de todas las filas ya. Y comprobamos que todos los que son verdaderos de la fila S, de las filas S y de las filas R, sale verdadero. Y los que son verdadero y falso salen falso. Y el resto también sale falso. Entonces el ejercicio también está bien. Bueno, y para concluir vemos el próximo planteamiento que dice B bicondicional C. Bueno, B ahora representa A, negación de A, y C denominamos a S, conjunción R. Bueno, y luego vemos la regla de la bicondicional primeramente. La regla es que si ambas preposiciones son iguales, va a ser verdadero. Pero si ambas preposiciones son diferentes, va a ser falso. Entonces comenzamos nuevamente como antes ya habíamos hecho. Comenzamos con un es igual. Primero vemos que lo que está primero es en la columna G, fila 3, y lo segundo está en la columna H, fila 3. Luego de hacer todo esto ya acabará la tabla. Ponemos entonces es igual. Sí. Entre paréntesis abrimos un paréntesis. Ponemos entonces G3, porque la columna G, fila 3. Si G3 es igual a H3, punto y coma, luego entre comillas B corta, luego entre comillas nuevamente, punto y coma primero, después entre comillas falso, y cerrar comillas y paréntesis. Y vemos que sale falso porque ambas preposiciones que estaban en la columna H, en la columna G, fila 3, ambas eran diferentes. Ahora deslizamos nuevamente y salen todos los resultados. La experiencia personal que tuve al hacer este ejercicio fue aumentar mis conocimientos y obviamente aprendí a hacer la tabla de verdad en Excel.